Y ahora damos paso a uno de los espacios más esperados del programa, El Especialista Responde. En este segmento conversamos con un profesional de la salud para profundizar sobre el tema del día y resolver las preguntas más comunes de nuestra audiencia. No se olviden que pueden comunicarse al 2-510-512 o al 2-510-513 para interactuar con nuestro entrevistado. El día de hoy, entre los radioescuchas que se comuniquen para conversar con el entrevistado, se sorteará también una consulta de medicina general de forma gratuita. Así que a todos les incentivo a que participen en este segmento. El día de hoy hablaremos sobre la menopausia. ¿Qué es la menopausia? ¿Qué síntomas tiene y qué se puede hacer para aliviar sus síntomas? Demos la bienvenida al doctor Paul Ábalos, que es médico ginecólogo obstetra graduado en la Universidad Central del Ecuador, experto en patología materno-fetal por la Universidad de Barcelona. Además, realizó un diplomado en salud de la adolescencia por la FLASOC, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Y actualmente es médico tratante de la maternidad Isidro Ayora. También, como no, es un gran amigo y profesor mío, que lo conocí precisamente en la maternidad Isidro Ayora y que tuve el honor de ser su alumno y recibir unas excelentes clases. Muchas gracias, Doc, por estar el día de hoy con nosotros. Encantadísimo, Sebastián. Te quedo muy agradecido realmente por esta invitación. He venido encantado de poder participar con la audiencia que tú tienes y poder compartir un poco de cultura general con respecto al cuidado de la mujer. Claro, qué chévere, Doc, qué bueno que tenga justo esa predisposición para acompañarnos en el programa. Y ya que hoy el tema es la menopausia, ¿puede ilustrarnos, Doc, a todos los radioescuchas qué es la menopausia? ¿Cómo se concibe médicamente a la menopausia? Claro que sí, encantado, Sebastián. Bueno, primero, muy buenas noches. La menopausia en sí quiere decir el cese de la menstruación en una mujer en edad fértil, ¿sí? Así como han escuchado tal vez un término que se llama menarquia, que se refiere a la primera menstruación. Uh-huh. Entonces la menarquia habitualmente llega entre los 9 y los 15 años de edad, ¿no es cierto? Y lo que indica es que esa niña pasa a ser señorita, es decir, se inicia su vida reproductiva. En cambio la menopausia es lo contrario, es una etapa fisiológica normal en la vida de una mujer, que quiere decir que una mujer tiene que haber dejado de menstruar 12 meses continuos, ¿sí? Uh-huh. Para considerarlo como menopausia. Ahora, Sebastián, si me permites ahí organizar un poquito las ideas para que justamente la audiencia tenga más claro la definición. El climaterio, ¿sí? Uh-huh. El climaterio se define, es un espacio de igual manera en la edad de la mujer reproductiva, ¿no es cierto?, que va desde los 40 hasta los 55 años de edad. Entonces el climaterio es lo que abarca justamente la premenopausia, ¿sí? La menopausia y la posmenopausia. Es el climaterio. Entonces, normalmente una mujer puede dejar de menstruar de forma fisiológica a partir de los 40 años de edad hasta los 55. Si una mujer deja de menstruar antes de los 40 años, eso es una condición patológica. Claro. Eso es lo que se llama una menopausia prematura. Uh-huh. ¿Sí? Eso no es normal. Uh-huh. Pero en cambio, a partir de los 40 hasta los 55 años, sí, ahí le puede dar a una mujer la menopausia, es decir, el cese de sus menstruaciones. Lamentablemente, en la sociedad, justamente, ¿por qué las mujeres no lo llevan bien a la menopausia? Es porque es sinónimo de vejez, pero no es así. No es un sinónimo de vejez. Entonces, por eso es que muchas mujeres, cuando les preguntan la edad, ¿no es cierto?, se avergüenzan o ocultan la edad porque dicen, claro, no, si ya estoy en 40, o ya voy a llegar al cuarto piso, ¿no es cierto?, a los 40 años, y peor, si ya va a entrar a la década de los 50 años. Entonces, justamente por eso, porque es un sinónimo de vejez. Más bien, se lo debe considerar eso, como una etapa natural, fisiológica, en el cambio hormonal que una mujer va teniendo en su edad reproductiva. O sea, como que se tiene, bueno, más bien entre mismo las mujeres tienen un poco de estigma, se podría decir entre ellas mismas. Exactamente. Sobre la sí, entre ellas mismas y la sociedad. Porque justamente cuando una mujer, por ejemplo, incluso como ofensa, le dice, estás menopáusica.
No, Sí, pues, mira, claro. entonces justamente son esos estigmas, ¿no es cierto? Y cuando se habla así coloquialmente, se estigmatiza Ujú. justamente la palabra menopausia. Pero como les digo, es un espacio, ¿no es cierto?, fisiológico normal en la vida. Lo que está diciendo en la vida de esa mujer es que ha cesado su vida reproductiva, Claro, ¿no es cierto? Entonces que por ende no va a poder embarazarse. claro. ¿Y por qué ocurre exactamente la menopausia? O sea, ¿cuáles son los procesos en el cuerpo de las pacientes femeninas que hace y lleva a que se produzca la menopausia? Es una buena pregunta, Sebastián. Mira, si asimismo nos vamos a la parte de la pubertad y de la adolescencia, ¿no es cierto? Ahí se produce lo contrario, se produce el despertar de la función de los ovarios. Entonces los Ujú. ovarios empiezan a producir dos hormonas fundamentales en la vida sexual de una mujer y en la vida reproductiva, que son los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Ujú. En cambio, a partir justamente de los 40 años, cuando te dije que empieza el climaterio, la función ovárica, ¿sí?, empieza a declinar, empieza a disminuir fisiológicamente en todas las mujeres de cualquier raza, ¿sí?, en blancas, de afrodescendientes, asiáticas. Entonces, esta función ovárica empieza a disminuir, los folículos ováricos que producen la ovulación para poderse embarazar disminuyen en número y por ende disminuye la producción de estrógeno. Entonces, al haber menos estrógeno, ¿sí?, justamente hace que las menstruaciones se empiecen a presentar de forma irregular. Entonces, una mujer que menstruaba cada mes empieza probablemente a menstruar cada 45 días, cada 60 días, cada 90 días. O sea, más tiempo. Se espacían las Claro. menstruaciones. Y en otras mujeres, en cambio, empiezan a tener una irregularidad menstrual que empiezan a menstruar 2, 3 veces al mes. Entonces, mira, el punto esencial de esto es que justamente los ovarios empiezan a disminuir la producción ovárica de hormonas, es decir, los estrógenos y la progesterona. Ya. Y eso mismo ocurre cuando la menopausia sucede de forma más temprana. ¿Y cuáles son las causas también de que pueda ocurrir una menopausia un poco más antes, o sea, temprana, justo antes de los 40 años? Antes de los 40 años, la Ajá. principal causa es inmunológica, ¿sí? Ya. Es decir, de forma autoinmune. ¿Eso qué quiere decir autoinmune? Que esa mujer empieza a producir anticuerpos, que en lugar de defenderle, empiezan a atacar al ovario y empieza a disminuir la producción hormonal de estrógeno. Entonces, eso es lo que hay que investigar cuando una mujer tiene una menopausia antes de los 40 años de edad. Y mira, por ejemplo, haciendo una concatenación de la idea, justamente como los estrógenos empiezan a disminuir, las mujeres en premenopausia, ¿no es cierto?, empiezan a tener signos y síntomas que justamente les confunden y les llevan al ginecólogo en este caso, ¿no? O al médico familiar probablemente. ¿Y qué empiezan a tener? Eso les llama la atención y dicen, qué raro, antes menstruaba puntualita cada 28, cada 30 días, y ahora se me adelanta, estoy menstruando cada 15 días o se me están prolongando, estoy menstruando cada 2 meses, cada 3 meses. Claro. Empiezan a tener los famosos calores, sofocos, ¿no es cierto? Los famosos sudores, ¿sí? Empiezan a tener cambios de humor, ¿sí? Antes estaban más estables y empiezan a tener llanto fácil, cambios de humor, se ponen muy irritables, malgenias, y en todo su entorno, en el laboral, en el familiar, empiezan a tener más roces con el esposo, con los hijos, en el entorno laboral, con los compañeros de trabajo. Y mira, y eso es lo que produce es un cambio en la calidad de vida de esa mujer. Ya, pero a pesar de que, claro, ocurre ese cambio, igual es fisiológico, o sea, es normal, ¿no es cierto?, que eso llegue a ocurrir, todos esos síntomas, ¿no es cierto? O sea, porque todo lo que usted habló justamente ahorita son los mismos síntomas que ocurren de forma normal en la menopausia, ¿verdad? Así es un proceso fisiológico normal, natural, que ocurre en esa edad. ¿Y qué enfermedades son las que más comúnmente pueden ocurrir luego de la menopausia? Mira, de igual manera, vamos otra vez a la primera menstruación, a la pubertad y a la adolescencia. Mira, por ejemplo, como una niña, ¿no es cierto?, el rato que se empieza a activar sus ovarios, empieza a producir una gran cantidad de estrógenos, empiezan a tener cambios físicos, ¿no es cierto? Entonces empieza a aparecer la telarquía, que es el botón mamario. Entonces empieza a crecer la glándula mamaria, ¿no es cierto?, por el estímulo justamente, ¿cuál? De los estrógenos. Los estrógenos producen ese efecto. Empieza a aparecer el vello axilar, el vello púbico, justamente acompañado de los estrógenos y los andrógenos, ¿sí? La mujer, a nivel del útero, el útero se agranda, crece y prolifera una capa que se llama el endometrio, que es la capa interna del útero,
Y a través de esa proliferación endometrial es lo que se produce la menstruación. ¿Sí? Se ensanchan las caderas, ¿sí? Entonces la mujer adquiere ese aspecto curvilíneo, ¿no es cierto? Que es muy diferente en cambio en los varones. Nosotros tenemos más masa muscular, por eso nosotros somos rectos, no somos curvilíneos, gracias a la testosterona que nosotros tenemos. Pero en cambio ahora vámonos a la otra etapa de la vida, que es la premenopausia. Entonces aquí en cambio disminuyen los estrógenos, ¿sí? Disminuyen de forma tan importante que justamente las menstruaciones se vuelven irregulares. Los calores y los sudores aparecen. Y mira, el estrógeno es una hormona esencial justamente en el funcionamiento de todas las células de nuestro cuerpo. Los estrógenos, por ejemplo, a nivel cerebral, hacen que justamente el cerebro, ¿no es cierto?, las neuronas conecten más fácilmente. Por eso, mira, es que las mujeres en premenopausia o en menopausia, ¿qué es lo que les empieza a pasar? Empiezan a tener olvidos, ¿sí? A nivel cerebral, tenemos un centro que se llama el hipotálamo. Eso se le denomina el termostato de nuestro cuerpo. El estrógeno justamente controla ese termostato. Entonces, cuando una mujer está más joven, no está en premenopausia, justamente no tiene esos problemas de los calores y los sudores. Pero en cambio, en la premenopausia o en la menopausia, se queda sin estrógenos y no hay quien regule el hipotálamo, el termostato. Y por eso empieza a tener calores, sudores y fríos también. Entonces, se mueren de calor y después de una media hora, una hora, en cambio están que tiritan de frío. ¿Sí? Mira, entonces a nivel cerebral, el estrógeno, ¿no es cierto?, mejora la memoria, mejora la función cognitiva, el pensamiento. Por eso las mujeres cuando están en edad fértil son muy productivas. Y probablemente eso tiene un declive justamente en la premenopausia o en la posmenopausia. ¿Qué más afecta al estrógeno? Cuando no hay estrógeno, de igual manera, el hueso empieza a descalcificarse, porque el estrógeno facilita el depósito de calcio que se ingiere en los alimentos o en tabletas de suplemento, justamente mejora el depósito de calcio en el hueso. En la posmenopausia, como no hay estrógeno, disminuye el depósito de calcio y el hueso empieza a ponerse frágil. Y es lo que empieza a ver la famosa osteopenia u osteoporosis. Entonces esa mujer tiene más riesgo de fracturarse la columna y la cadera. El estrógeno de igual manera hace que cuando las mujeres están más jóvenes se produzca una gran cantidad de colágeno y elastina en la piel. Por eso una mujer mientras más joven es, su piel es más tersa, más hidratada. Pero llega la menopausia y empiezan a tener sus cambios dérmicos, ¿no es cierto? Tienen la necesidad de colocarse una mayor cantidad probablemente de cremas hidratantes. Ahora las famosas cremas anti-age que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Entonces mira esos cambios que empieza a tener a nivel cognitivo, cerebral, a nivel de la piel, a nivel óseo. Otro cambio que empiezan a tener, justamente mira, igual manera el estrógeno tiene una función muy importante en la hidratación de la región genital, tanto en la parte externa que es la vulva, labios mayores, labios menores, y en la parte interna que es la vagina. Entonces cuando una mujer está joven, tiene una gran cantidad de estrógenos y la vagina pasa hidratada, y eso facilita que el placer sexual, facilita la lubricación y un mayor disfrute sexual, una mejor excitación y un mejor orgasmo. Pero justamente los estrógenos empiezan a bajar, ¿no es cierto? Y eso hace que la vagina se reseque. Una vez la vagina reseca, empiezan a tener dispareunia, que se llama. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Dolor durante la relación sexual. Entonces, mira, por eso empiezan a tener problemas justamente en la relación conyugal, ¿no es cierto? Con el esposo, con su pareja. ¿Por qué? Por esto, porque la mujer, al no sentir placer y mejor dolor, empieza a evitar la vida sexual, ¿sí? Claro. A nivel muscular, mire, el estrógeno justamente facilita y la testosterona facilita el crecimiento muscular. Entonces, por eso es que las personas pasados justamente los 35, 40 años empiezan a tener un fenómeno, tanto hombres como mujeres, que se llama la sarcopenia. ¿Qué quiere decir? La pérdida de la masa muscular. Por eso es que las mujeres, cuando están en posmenopausia, tienen que ejercitar su masa muscular para que justamente tengan menos riesgo de caída y menos riesgo de fractura. También, claro. Y a nivel cardiovascular, que es otro órgano importante, mira, el estrógeno, justamente una mujer mientras más joven es, el estrógeno protege los vasos sanguíneos. Entonces el estrógeno protege el endotelio, que es la capa interna de los vasos sanguíneos, y estimula la producción de óxido nítrico, que es un vasodilatador natural. Entonces las mujeres mientras más jóvenes son, los vasos sanguíneos los tienen más abiertos, más grandes. Entonces ¿eso qué hace? Que pase una gran cantidad de oxígeno y de nutrientes a todos los tejidos de las células.
Pero en cambio, en la menopausia pasa lo contrario. Hay menos estrógeno, los vasos se cierran y tienen más riesgo justamente por eso las mujeres de tener infarto al corazón o de tener los famosos derrames cerebrales, claro. ¿No es cierto? Mira, entonces esos son los impactos que tiene justamente el estrógeno. Claro. ¿Sí? Por eso el estrógeno, las hormonas son buenas, ¿sí? Porque mira todos los efectos favorables que producen en todas las células del cuerpo de una mujer. Claro. Claro, o sea, entonces como tal estaría afectando más bien de lo que usted justo nos comentó ahorita, todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Todo el Padece cuerpo. Justamente el efecto en la menopausia, en la premenopausia, de la caída de la producción ovárica de los estrógenos. Claro. Y bueno, hablando justamente en lo que llega a afectar todo el cuerpo, ¿qué medidas se puede hacer para intentar paliar justamente estos síntomas que pueden presentar las pacientes luego de la menopausia? Ya, mira. Justamente, Sebastián, un 40-60% de las mujeres que están en el climaterio, en la premenopausia o en la menopausia o posmenopausia, justamente tienen estos calores, sofocos, como te dije, insomnio, mal genio, llanto fácil, dolor durante la relación sexual, ¿no es cierto? Mira cómo se altera la calidad de la vida de esa mujer. Claro. Entonces, claro, ninguna mujer, ¿no es cierto?, quiere estar así y tampoco su núcleo familiar, porque empieza a pelear con los hijos, empieza a pelear con el esposo. Entonces, nadie quiere que esa mujer esté así. Entonces, esa mujer consulta con el médico y claro, como justamente es por un déficit hormonal, lo que se hace ahí es una restitución hormonal, es decir, una terapia hormonal. Pero mira, antes de la terapia hormonal, ¿no es cierto?, que es lo que justamente las mujeres tienen mucho tabú con respecto a recibir una terapia hormonal, porque tienen mucho miedo, justamente porque en la sociedad, ¿no es cierto?, a nivel cultural, se habla de que, por ejemplo, cuando una mujer recibe terapia hormonal, le va a dar cáncer, especialmente cáncer de mama, ¿sí? Pero no es así. Entonces, cuando nosotros tenemos una mujer que está en la parte de premenopausia, hay que cambiar el estilo de vida, ¿sí? Entonces, lo que se le recomienda a esa mujer primerito es no fumar, ¿sí? Porque la falta de estrógeno con el tabaco no se llevan bien. Entonces, si una mujer está en premenopausia o en menopausia y es fumadora, ¿sí?, esa mujer tiene más riesgo de sufrir un infarto. Entonces, cambiar el estilo de vida, ¿sí? Hacer justamente ejercicio. Ya, ¿qué más se recomienda, don? Ya, otra es bajar de peso. Las mujeres, asimismo, cuando están en premenopausia, en posmenopausia y están obesas, tienen más riesgo justamente de hacer diabetes, ¿sí?, de hacer enfermedad cardiovascular o de sufrir un derrame cerebral. Entonces, tienen que bajar de peso. Tienen que hacer ejercicio, y no solamente ejercicio cardiovascular, ¿sí?, ejercicio aeróbico, sino también que hacer peso para que no pierdan justamente la masa muscular. Claro. Dejar de fumar, controlar la dieta, bajar el azúcar, consumir grasas buenas, ¿sí?, dejar las grasas saturadas, ¿sí? Otro cambio en el estilo de vida justamente es dormir al menos 8 horas. ¿Sí? Yeah. Controlar el estrés. Esas son las medidas no farmacológicas. Mira, por ejemplo, cuando una mujer tiene calores, sudores, por ejemplo, consumir menos cafeína, porque la cafeína, el ají, la nicotina del tabaco son justamente sustancias que estimulan el sistema nervioso. Entonces eso va a hacer que esas mujeres tengan más calores y más sudores. ¿Sí? Yeah. Dormir justamente no muy arropadas, ¿sí? Dormir con ropa con pijama de algodón fresca, controlar justamente el número de cobijas o, por ejemplo, que el plumón de igual manera no esté cargado para que justamente no sufra de mucho calor durante la noche, porque la mayoría de mujeres de igual manera los calores y los sudores son predominantemente nocturnos y eso es lo que les provoca también insomnio, ¿sí? Y cuando esas medidas generales, solamente con esas medidas, no alivian o no han cesado los calores y los sudores, sí, probablemente ahí esa paciente sea candidata, ¿no es cierto?, a recibir una terapia hormonal de restitución. Entonces, ¿en qué personas y en qué momento se puede decidir la administración de hormonas para la menopausia como tal? Ya mira, Sebastián, esta es la parte muy importante justamente de la entrevista, porque hay muchísimas mujeres, como te digo, con el miedo al cáncer, ¿no es cierto?, de recibir una terapia hormonal, que no acuden al ginecólogo y dicen, no importa, yo me aguanto,
¿sí? Pero mira cómo altera la calidad de vida de esa mujer. Entonces nosotros lo que queremos es que la terapia hormonal no se da de forma general a todas las mujeres, sino debe ser un traje a la medida para cada mujer, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros cuando tenemos la paciente, nosotros tenemos que valorar justamente si tiene o no factores de riesgo para recibir o no la terapia hormonal. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas por las cuales una mujer, bajo ningún concepto, puede recibir una terapia hormonal? Primerito, una mujer que ha tenido o tiene este momento que está en la menopausia, un cáncer de mama o un cáncer de endometrio. Esas mujeres no pueden recibir terapia hormonal. Claro, ¿sí? porque esos cánceres dependen de las hormonas. Exactamente, Sebastián, porque son cánceres hormonodependientes que se llaman. Entonces, esa es una contraindicación absoluta. ¿Qué otras mujeres no pueden recibir terapia hormonal? Una mujer que ha tenido el antecedente de un infarto del corazón o ha tenido una hemorragia cerebral. Otro grupo de mujeres que no pueden recibir terapia hormonal